Hola, buenos días, Carlota. Buenos días, Yuri. Hola, Muy buenas. buenos días, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy Muy bien. contentos de estar aquí contigo, de estar expresando un poco y contando un poco algo que para nosotros es tan bonito. Y Sí, es una buena oportunidad de contar cosas que tenemos ganas de contar, claro que sí. Sí, Yuri. Y creo que cosas muy interesantes, como hacemos siempre al comienzo de los vídeos, muy interesantes. Creo que, por supuesto, para terapeutas que estén buscando su modelo, muy interesante para clientes que quieran comprender mejor lo que un modelo terapéutico puede ofrecerles como valor diferencial y creo que para toda la comunidad de terapia focalizada en la emoción que está pues tomando impulso. Y estamos muchas personas con nuestras propuestas pues intentando que esto cobre fuerza, ¿no? Y vuestra propuesta creo que es una de las primeras y muy pionera y es importante que tenga este lugar. Así que gracias. Muchas gracias gracias. A ti. a ti. Voy a presentaros en paralelo. O sea, como en paralelo, porque hay mucha trayectoria común. O sea, Sí, luego si realmente sí. queréis contar más de la que puede parecer, ¿vale? Pero hay mucha trayectoria común. Entonces, bueno, lo primero decir que sois ambos socios fundadores de Karuna Psicología, que es el proyecto en el que estáis volcando todo vuestro saber hacer, vuestro cariño y vuestra apuesta más personal de cómo sentís que las cosas ayudan y sirven. Entonces, compartís esa criatura que es Karuna Psicología, donde ambos sois terapeutas y ambos trabajáis con clientes en un día a día clínico, terapéutico, que eso luego hablaremos de esta parte. Tenéis otro espacio común, que es el máster de terapia focalizada en la emoción y psicoterapia humanista experiencial de la Universidad Pontificia Comillas, donde Yuri, tú eres director, Carlota, tú eres profe cada vez de más cosas Sí. sí, cada vez con más impacto y más peso. Creo que hay una parte importante también que es algo que yo personalmente como parte de la comunidad TFE os agradezco, que es que sois de las primeras personas en España que habéis completado todo ese proceso de acreditación que exige la Sociedad Internacional de Terapia Focalizada en la Emoción, que es el organismo que nos regula, que como ya hablábamos en la entrevista con Carlota, tiene un proceso muy exigente de acreditación y creo que es una victoria de todo el instituto de TCE en España y vuestra personal, pero para celebrar por todos, pues Yuri, que tú ya eres trainer oficial y supervisor oficial, Carlota, tú ya eres supervisora y trainer ya, ¿vale? Ya. Y creo que es un logro que quien no esté en no pertenezca a este campo no puede, yo creo, o sea, no puede estimar lo que significa, pero ha sido un trabajo duro. Sí, sí. Ha sido un trabajo duro. Los dos ahí con trabajo duro. Muchos años. Sí, sí, muchos años han sido, sí, sí. Muchos Pero años. bueno, Ahora, bueno. ahora hablamos. Ahora hablamos, porque creo que esto es un valor también para la TFE, ¿no? El nivel, la calidad que garantiza en las personas que ya tenéis el rol de trainers oficiales. Creo que en ese sentido hacen las cosas muy bien, con mucha garantía. Ahora hablamos. Otra cosa es vivir el proceso y atravesarlo. Carlota, tú aparte eres profesora de habilidades personales en ingeniería, en enfermería y en fisioterapia. Esto yo creo que es también un valor interesante. Padres de dos criaturas. Lo digo porque cualquiera que se acerque a Karuna lo va a acabar descubriendo, así que como que Sí, ya sí. creo que enriquece. Creo que esto enriquece el saber, bueno, pues que también en la vida compartís una experiencia tan transformadora y tan desafiante como pareja y paternidad, maternidad. O sea que Sí, sí, absolutamente. mucho que contar. Ese es el resumen, mucho que contar. Así que no sé si me he dejado algo, Yuri, Carlota, algo que digas, pues me gustaría también mostrar esta faceta.
¿Me dejo No, yo algo? creo que lo has resumido muy bien. Sí, Pues, pues bienvenidos ahora sí. Y fijaros, la primera pregunta que yo os haría, aunque tenemos un objetivo en este vídeo que para mí es lo que tendríamos que tener en foco, que es que el mundo conozca el nivel 1 de TFE que ofrece Karuna Psicología y que comprenda lo que le puede aportar, vamos a empezar dando algo de contexto y de un contexto más macro. Y lo que os preguntaría es, ¿qué revolución está habiendo en el mundo de la psicología y quizá más específicamente en el de la psicoterapia? Pero creo que va afectando transversalmente a tres prácticas o disciplinas: psiquiatría, psicología, psicoterapia. ¿Qué revolución está habiendo? ¿Qué contaríais al mundo? pues yo creo que la mayor revolución que estamos viendo últimamente es la revolución de las emociones, que ahora por fin, no da miedo hablar de emociones, ahora por fin entran dentro de algo que hay que mirar, que hay que trabajar, que hay que cuidar. Y creo que esto es como el gran triunfo de esta época, y es que el ser humano no es solo un robotito más o menos consciente, sino que dentro hay emociones y que las emociones son importantes y que si dejamos de lado estas emociones algo se queda incompleto. Entonces creo que esta nueva revolución va por ver al ser humano con todo lo que es cuerpo, que es pensamiento, pero que también, y yo diría casi sobre todo, es emoción, porque esta es nuestra brújula al final en nuestro día a día. Y, y creo que es un momento muy bonito y muy por fin consciente de todo lo que implica ser humano. Absolutamente, es como algo que nos devuelve no sé ni si existe la palabra, pero una completitud, no sé ni si existe, pero sí nos vuelve a traer más completos y algo que creo que es necesario como reivindicar e ir poniendo en foco, que es cómo la emoción atraviesa otros procesos que han estado como quizá más privilegiados, ¿no? Los procesos más de pensamiento, la parte mental, ¿no? Yo, como pertenezco al mundo organizacional, en el mundo organizacional nos hemos rendido a la parte intelectual cognitiva del ser humano y ahora va cabiendo y va teniendo espacio, lugar, toda esta parte emocional, porque nos vamos dando cuenta de qué va en realidad que una organización funcione bien. Y yo creo que en psicología ha pasado una cosa similar. O sea, yo creo que esta revolución de las emociones ya es una revolución viejita, lleva muchos años en marcha, pero antes se hablaba de las emociones, no tanto desde las emociones. A lo mejor ese es el gran cambio que se va interiorizando cada vez más, que yo creo que siempre hemos sabido que las emociones eran lo importante, pero yo creo que en psicología también nos rendimos hace muchos años a la parte intelectual, a la cabeza. Yo recuerdo todavía cuando en grado nos enseñaban que el pensamiento iba antes que la emoción, todo este tipo de cosas, cosas que ya no es la TFE, la TFE, la terapia focalizada en la emoción. La psicología en general ya ha desbancado esto hace muchos años y ya ha ¿Hace dicho las cuántos años, emociones, Yuri? Porque, ¿sabes lo que no lo sé pasa? exacto, no lo sé Claro, exacto, pero yo sé que, por ejemplo, cuando Greenberg, el padre de la terapia focalizada en la emoción, llega al mundo de la psicología y empieza a investigar, él intuye esto tiene que ir por el tema de las emociones, se pone a buscar y se da cuenta de que todos los psicólogos hablamos acerca de las emociones y nadie había investigado nada sobre un cambio emocional profundo. Y a raíz de entonces, él empieza a indagar y sí que existían investigaciones que hablaban de cambio emocional y entonces, bueno, empieza a darse cuenta de que esto tiene una falta clara de investigación a nivel de cómo cambian las personitas mm, sesión a sesión, y es lo que empieza a hacer él y se da cuenta de que esto pasa por hablar desde las emociones y no acerca de, que solamente hablando acerca de, pues volvemos a apelar como a la cabeza, a lo intelectual y yo creo que un poco pasa, me imagino, parecido en las
¿no? En el modelo empresarial, todo este mundo, yo Sí, creo que pasaba similar. sí, pasa similar y de hecho estabas hablando y estaba pensando que es como cuando los grandes diseñadores de moda presentan una propuesta en pasarela, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la calle? Algo así, Pues, exacto. pues claro, el mundo terapéutico creo que va por delante investigando cosas, pero yo os diría que hasta que eso, que en el mundo terapéutico está empezando como a tomar fuerza, a ocupar un espacio en el diálogo, en la conversación, pues a lo mejor en llegar a la organización Yuri me lo voy a inventar, pero ponle que tarde otros 10 años. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Y va llegando en las dosis que la organización puede digerir. ¿Vale? Va llegando bastante manipulado el comportamiento para dosificarlo y que sea digerible, no excesivamente disruptivo con modelos y políticas y aproximaciones existentes, ¿no? Va abriendo su camino. Qué interesante esto. Y Yuri, esos estudios que había estaban un poco relegados, te entiendo, ¿no? Estaban por ahí, pero un poco relegados quizá, ¿no? Sí, yo creo que parte del mérito de este modelo de terapia es haber intentado, yo diría como crear un modelo que tenga en cuenta no solamente las grandes intuiciones de un terapeuta o de un buen terapeuta, que son muy válidas, sino también, pues eso, qué nos dice la investigación, qué sabemos de cómo funciona la mente, cómo integramos este tipo de cuestiones. Y bueno, yo tengo la sensación que cuando lees los libros de historia de psicología y ves otros modelos de terapia, casi parece que un terapeuta tiene grandes intuiciones y lo empieza a escribir y empieza a montar un modelo a través de eso, pero no hay muchas veces un contraste con qué se estaba investigando o en aquel momento. Ahí Entonces, fallamos. muy generalizando, claro, que siempre hay Sí, sí, excepciones. sí, pero ahí fallamos, digo fallamos en general, pero sí que percibo esto que dices, que muchas veces tenemos la sensación de una originalidad en lo que traemos y creo que sería un ejercicio de responsabilidad científica colectiva el ponerme muy arduamente a revisar todo lo que ya hay, ¿no? Porque yo creo que este es un fenómeno que se ve, pues qué interesante esta parte. ¿Algo más que queráis añadir de esta revolución de la emoción? Sí, o sea, yo estaba justo pensando, ¿no? Que grandísimos autores y terapeutas, o sea, me viene a la cabeza Freud, Jung, Rogers, Perls, todos ellos hablan de emociones. Y muchos, ya más hacia Rogers, hablan de tocar emociones, de poner el énfasis en las emociones. Y ya intuitivamente se ve ese proceso de cambio a través de habitar las emociones. Pero es cuando llega Leslie Greenberg que dice, vamos a ver, vamos a mirar este proceso profundo y vamos a ver cómo, por qué, dónde se da la transformación. Y yo creo que es justo este foco de lucidez que nos ha ayudado como de alguna manera a arrancar y a trabajar desde la emoción con una rigurosidad también y ahora sé lo que estoy haciendo, ya no es intuición, ahora sé que es por aquí y que es así. Lo teníamos, Carlota, en preguntas para más adelante, pero me está dando el feeling de que es ahora el momento de explicar qué investigó Greenberg y toda su pandilla, ¿no? ¿A qué le dedicaron esfuerzo de investigación? Porque Yuri lo ha comentado, ¿no? A cómo ocurre el cambio emocional, pero exactamente cómo, porque realmente es innovador. Desde luego. O sea, parte del camino del origen es básicamente que yo creo, vamos, creo no, dicho por el propio Greenberg y compañía, la idea original no era crear un nuevo modelo de terapia. La idea original era, vamos a ver vídeos de sesiones que funcionan donde se produce cambio emocional. Si no recuerdo mal, lo que más vio fueron sesiones de Gestalt. Y entonces, pues vamos a escoger una técnica, la silla, por ejemplo, que es la por la que se nos conoce más la terapia focalizada en la emoción, y vamos a ver qué sillas funcionan mejor, qué tienen esas sillas, qué no tienen
las que van peor, y de ahí vamos montando un modelo de cómo se produce un cambio emocional real en sesión. Claro, luego el problema de siempre, ¿no? Pues esto lo vas publicando, yo creo que apenas le leían, y entonces, y todo esto que comentabas de que hay ciertos movimientos resistentes, ¿no? Cuando hay modelos imperantes diferentes y demás, yo creo que esto también ocurría. Entre que no me le leían las investigaciones y que había modelos muy resistentes a este tipo de planteamientos porque son totalmente contrarios, pues claro, se dio cuenta de que le teníamos que poner un nombre y hacer una terapia para entrar en una conversación donde se le oyera, porque si no, la sensación es que el agua se llevaba todo su trabajo y el de sus compañeros, claro, que no solamente él es el único que investigaba. Entonces, yo creo que viene un poco desde aquí, desde el ir investigando, partiendo de vamos a observar lo que funciona e intentar determinar qué tiene lo que funciona y lo que no, que como idea para crear una terapia me parece muy buena, ¿no? Como vamos a ver qué realmente funciona y no Súper. vamos a inventarnos ideas. Y, y luego esto, ¿no? Como la necesidad de tengo que entrar en un diálogo con el resto del mundo para que mi conocimiento o esto que tiene tanto valor no se pierda. Y bueno, pues primero ¿Cómo era la frase esta, no? Primero niegan mi existencia, luego la reconocen y luego me aceptan, algo así era, ¿no? No recuerdo quién lo No, dijo. no me la sé, pero conozco Pero la es la idea, ¿no? experiencia. No me sé Claro, la pues frase, pero conozco la experiencia. exacto, pues es un poco esto, ¿no? Esta sensación de, bueno, pues vamos a entrar a la conversación con un nombre y, y bueno, la pena para mí en esto es que se perdió como la idea de vamos a aunar terapias en vez de seguir generando más terapias con nombres y apellidos, ¿no? Como que nos vamos diversificando y el conocimiento se va como dividiendo. Pero bueno, pues era también valioso esto, había que protegerlo, claro, y no dejar que se Sí. perdiera. Qué interesante esto que dices, Yuri, porque quizá, o sea, vamos, yo tengo una opinión de la figura de Greenberg y para mí una palabra que me aparece es generosidad. A mí sí me aparece fuerte ese atributo asociado a Leslie Greenberg, desde lo que conozco de su vida, su experiencia y sus actitudes. Entonces, qué interesante que llego con la intención de enriquecer, profundizar y me veo casi un poco forzado por el contexto a una estrategia de diferenciarme. ¿Vale? Pero bienvenido sea porque ha abierto este espacio. A mí me ilusiona pensar que ahora a través del directorio podemos desandar el camino, o sea, volver a la intención primera de buscar conexiones, puentes, integraciones, enriquecimiento mutuo, como en la entrevista que tuvimos con Carlota, ¿no? Con MSC, de decir, ¿y dónde podría esto bailar con muy bien? ¿Con qué y cómo podría esto bailar muy bien? Y me da alegría pensar que era la intención original, ¿no? Como honrar eso, como honrar eso. A mí Que, personalmente es de las cosas que más me atrajo, el sentir. Yo creo que todos los terapeutas en el fondo queremos ser como eclécticos, integrar cosas, que intuimos bueno, que hay verdades que cuanto más aprendes y más lo ves desde más ángulos, más enriquece. Entonces, como esa actitud inicial a mí me gustó mucho, es de las que más me atrajo. Y yo creo que la TF, cuando la dominas, se puede llevar bien con otros modelos de terapia, como que te da una base y una manera de ver el mundo que, que se lleva bien con muchas otras, sobre todo formas de terapia humanistas. sí, sobre todo con terapia humanista y yo ahora ando igual que otros compañeros de la comunidad TFE como Almudena Sánchez, Alejandro de la Traba, ando con Somatic Experiencing y el matrimonio TFE Somatic Experiencing a mí me parece ultra poderoso porque va como hace zoom, Somatic Experiencing hace zoom con una parte más corporal de todo el proceso emocional y le pone ahí un tipo de técnicas muy micro, muy específicas para echar una mano, ayudar cuando hay trauma, mucho trauma. ¿Vale? Entendido como mucha activación fisiológica fijada o atrapada en el cuerpo, ¿no? Que a veces interfiere con un buen procesamiento emocional. Y yo ahí he visto como matrimonio perfecto con MSC, otro matrimonio también muy, muy interesante, ¿no? Y esa parte es bonita. Y aquí yo os quiero hacer una pregunta.
de alguna manera le decimos muchas veces a los clientes que están buscando su propuesta de terapia, les decimos que hay como un modelo para cada cliente, que ningún modelo es el bueno, ¿no? Que hay un modelo para cada cliente. Sin embargo, sí que se empieza a vislumbrar que el procesamiento emocional, que un modelo sí apoye el procesamiento emocional, pues se vuelve algo muy crítico, ¿no? Para una eficacia terapéutica. Entonces, ¿cómo reformularíais esto? Sabiendo lo que ahora sabéis del papel de la emoción. ¿De verdad hay un tipo de terapia para cada cliente o tendríamos que mover un poco la aguja en esta dirección de apostar por la emoción? Venga, ¿qué pensáis? Pues yo creo que quizás no es difícil que podamos categorizar, ¿no? Para este cliente es mejor esto, para este cliente es mejor esto. Quizás simplemente sea la capacidad que tiene la persona para poder acceder a sus emociones. Y a veces asusta, ¿no? A veces es como, uy, esta persona como que le cuesta mucho conectar, y mejor que no lo intentemos. Es muy loco, ¿no? Como si le cuesta conectar, ¿cómo no vamos a intentarlo? Justo, quizás tarde más, quizás le cueste más, quizás pues haya que tomarse un poquito más de tiempo en ello. Pero si justo a una persona para correr una carrera lo que le falta es entrenar sus piernas, ¿cómo le vas a decir que no las entrene? A mí me parece que quizás teníamos que comenzar como a verlo de otra manera, ¿no? No desde el tipo de persona, porque además desde la TFE no hay como tipos de personas, sino desde cuál es la dificultad, cuál es la necesidad de procesamiento y desde ahí aprender a dónde arrancar con cada una de las personas. Quizás alguien que puede sentir con facilidad, que tiene buen contacto con sus emociones, pues a lo mejor centrarse más ya desde el principio en otras experiencias, pero si justo a alguien le cuesta, quizás es justo esto, ¿no? Vamos a construir esta base sobre la que luego tú puedes bucear en ti mismo y luego puedes gestionar el resto. No sé si quieres añadir O algo. sea, yo estoy básicamente de acuerdo. O sea, yo sí que creo el horizonte final es la transformación emocional y eso creo que es común a todas las terapias. Con esto quiero decir que cuando una terapia funciona, produce algún tipo de transformación emocional, sea que está trabajando con emociones o no, pero ese es el resultado. Entonces, yo creo que ese es como el horizonte final y luego hay, bueno, pues caminos intermedios que no necesariamente significa que haya personas que no se puedan beneficiar de este modelo de terapia, sino que, oye, es lo que decía Carlota, si tú vienes con las piernas que necesitan entrenar, clarísimamente entrenar te va a venir muy bien. Otra cosa es que justo en este momento de la vida tú quieras entrenar o no, o te sea demasiado. Ahí entramos en unos grises que las cosas no son blancas y negras. Entonces, ahí hay toda una suerte de modelos de terapia donde una persona puede en un momento dado de su vida encajar mejor que en otro momento de su vida. Y yo creo que sirven de ayuda en la medida en que donde está la personita son capaces de trabajar desde ahí hacia una experiencia emocional que de alguna manera corrija. Es como un poco el concepto este de la zona de desarrollo proximal, pues tienes que acercarte a donde la persona está y desde ahí construir Así lo sé. donde la persona pueda y sienta que puede tolerarlo también. Entonces, pero al final yo diría que el gran marcador de que una terapia funciona se mide por el cambio en la conciencia emocional que tiene esa persona antes y después. Y no tanto porque lleguen a niveles elevadísimos de conciencia, o no hace falta ser aquí, no sé cómo decirlo, esa imagen del profesor de yoga que conecta con energías y es capaz de simbolizar cosas emocionalmente con muchos matices, ¿eh? No lo digo burlándome, ¿eh? Sí, Lo sí, digo, sí, pero que sería no el hace ejemplo falta, como de próximo. lo digo porque mucha gente muy cognitiva o muy racional pues nos oirá hablar de emociones y esa es la imagen que le vendrá, ¿no? Como esa cosa un poco estereotipada. Pero eso o sea, llegar a ese grado no es el mayor indicador. El mayor indicador es cuánto has aprendido, desde dónde has empezado y hasta qué punto llegas. Cuanto más diferencia hay entre el principio y el final, mejor te va a ir en la terapia. Y eso lo sabemos, eso está demostrado, no es intuición o palabras vacías, eso son investigaciones.
Es que estás en un punto de 0 de conciencia emocional y en una terapia te ayuda a llegar al 3, eso te va a ayudar siempre, aunque no hayas ni aprobado. Pero estás en un proceso de crecer. Y luego ya cada uno esto es un camino de crecimiento personal que yo siento que va un poco de por vida. Y vas siempre aprendiendo más de ti, conociéndote mejor y también cogiendo práctica en esto de acompañarte. Entonces cada uno decide hasta dónde se queda y hasta dónde puede tolerar y quiere eh, aprender. Pues eso, si tenemos que aprender a nadar, pues uno tampoco empieza tirándose a la tormenta, ¿no? Uno empieza en una piscinita y luego va cogiendo fuerzas y Una que hace va, pie. claro, una que hace pie, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues meterme directamente con mis emociones, por trauma, por lo que toca, a lo mejor para mí es una tormenta horrible, yo prefiero una terapia más cognitiva, mientras te ayude, bienvenido sea. Sí. Probablemente eso te vaya dotando de recursos para más adelante, si quieres, bucear un poquito más profundo y aprender a meterte más en tus zonas más difíciles de tu corazón. Qué bonita esta aproximación y me estaba haciendo pensar, Yuri, en que yo cuanto más sé de trauma y de ser humano, más me doy cuenta la tendencia tan grande que tenemos a la sanación, es decir, toda la sabiduría implícita que se mueve hacia la salud, ¿vale? Y en ese sentido, con qué poco que tú me brindes, a veces mi proceso ya encuentra el siguiente paso. O sea, cuando digo que con qué poco que tú me brindes, no es haciendo de menos a otros modelos, sino de decir, es que a veces con un terapeuta que me escuche, que me dé un espacio seguro, que tenga una calidad y una presencia, a mí ya me está dando la experiencia de seguridad suficiente como para que mi cuerpo pueda acceder a más información, pueda entrar en contacto con algo más que a lo mejor en otro espacio menos seguro, pues sencillamente todas mis defensas están a Claro, tope, claro. a O tope. sea, al final lo que la psicología sabe es que lo que va a hacer que una persona sane es la relación que hace con el terapeuta. Y eso es más allá del modelo, más allá de las técnicas. Ahora, claro, yo también, honestamente, yo porque he elegido también este modelo, porque claro, un modelo que hace énfasis en la empatía, en tal, yo creo que eso lo potencia por 10. Entonces, yo creo que también mucha de la fuerza de este modelo es eso. Si sabemos que la que cambia es la relación y yo me centro en crear una relación contigo, como estás describiendo tú, pues desde sentirme entendido, seguro, claro que eso va a funcionar mejor. Total. O sea, totalmente. Yo creo que en ese sentido la TFE tiene un equilibrio, a mí me parece milagroso entre cómo te entrena como terapeuta en todas estas actitudes que crean el espacio, que tiene que ver con la profundidad que alcanza la relación, el nivel de conexión en la relación, y luego una técnica muy depurada para ayudarte en esa dificultad hiperespecífica de procesamiento emocional. Es como si hubiera mezclado la magia con la cirugía. O sea, hubiera mezclado algo realmente poderoso en un equilibrio especial. Me encanta, me encanta el abordaje que traéis. Me parece que es tranquilizador, que es humanizante, que nos crea permiso a cada persona para que nuestro proceso de crecimiento personal haya ido por donde en cada momento, como decías, Yuri, podíamos tolerar y no era demasiado. O sea, bienvenidos sean los libros de autoayuda si aunque no haya habido cambio emocional, te han abierto un poco la actitud a querer saber de. O sea, quiero Exacto. decir que todo está bien, todo Sí, está bien. Hay libros de autoayuda maravillosos, pero me refiero como algo muerto, o sea, algo que no ofrece una interacción como la que ofrece un terapeuta y sin embargo te puede crear una expectación y un espacio de curiosidad y de apertura que luego te hace receptivo a no sé qué viene después. sí, Y sí. así ocurre el milagro. Sí, yo creo que porque uno piense que hay cosas mejores que otras, no significa que las otras sean malas. Al revés, pueden ser todas buenas. Y yo creo que todo suma. Y que cada uno donde esté, lo importante es que reciba lo que necesita. Total. Sí, sí. Y algo querías añadir, Carlota. Nada, me venía a la cabeza el título de un libro que para mí fue muy, muy importante, que es Empieza donde estás. Bonito.
Con que empieces donde estás, ya está. Qué bonito, qué bonito. Dadme un segundo que vamos. Mirad, yo creo que la siguiente pregunta que toca y que tiene sentido es preguntaros por vuestra experiencia personal. Cuando llega la TFE a vuestra vida, ¿qué supone? ¿Cómo irrumpe? ¿Qué provoca? ¿Qué consecuencias terribles ha tenido? O sea, lo que queráis. Quizá tú que eres pionero. Yo diría Yuri es pionero. por Yo, edad, ¿no? yo esto lo quiero decir, Carlota, porque a veces, oye, quien no está cerca de este mundo, pues no puede saber quién es quién en este campo de la TFE, pero yo quiero decir que tenemos la oportunidad de estar hablando aquí con dos personas que habéis tenido un papel increíblemente importante en la apertura de todo este espacio y esta posibilidad en España. Así que, gracias. Muchas ¿Cómo veces. fue, Yuri? ¿Cómo te llegó? Bueno, yo allá por el 2012 estaba terminando el máster general sanitario de aquella época cuando estaban empezando los másteres general sanitario. Y en ese máster, un compañero, Rafa Jodar, que es compañero de la universidad, pues daba una asignatura de introducción a terapia focalizada en la emoción, que lo que recuerdo, o sea, eran conceptos para mí en aquel momento difíciles de entender y de interiorizar, no porque él no lo diera bien, porque lo daba estupendamente, sino porque son Porque conceptos que rompían. hasta que no vives, sobre todo hasta que no lo experiencias y lo vives, es difícil de encajar en la mente, ¿no? Es como hablar otro idioma, ¿no? Tienes que empaparte de ello. Entonces, sí que recuerdo que me dejó muy buen sabor de boca, me impactó mucho. Algo en mí dijo, esto es el camino, pero yo en aquel momento pues acabé de terapeuta sistémica por los derroteros de la vida que me habían llevado de las prácticas y demás, y aún así no estaba muy convencido, no porque la terapia sistémica no funciona, sino porque yo sentía todo el rato que hacía terapia y no entendía muy bien por qué las personas se comportaban como lo hacían o qué les estaba llevando a qué. Y entonces, de esa insatisfacción, sumado al recuerdo de esta asignatura, pues hizo que yo en 2013 hiciera lo que para mí en aquel momento era un poco salto al vacío, que era irme a Canadá en verano a aprender el nivel 1 y el 2 que en aquel momento daba Greenberg y aprender de esto, que claro, para mí fue, bueno, o sea, llegué allí y transformador. Tuve la suerte de que sabía suficiente inglés como para entender el curso y demás, que es una gran barrera, sobre todo hace años, para aprender todo esto. Y bueno, a mí ese curso incluso a nivel personal me supuso una transformación. Realmente me tocó profundamente. Y cuando volví, pues ya contacté o sea, yo fui un poco simplemente por el interés de hacer esos cursos. Cuando volví, contacté con Rafa un poco siendo honestos, desde el momento fanboy de Rafa, estoy súper contento, he hecho este curso y quería contártelo y compartírtelo y darte las gracias. Simplemente eso. Y entonces Rafa me pidió quedar y bueno, pues ahí descubrí que básicamente estábamos Ciro, Rafa, Teresa y yo y nadie más, básicamente. Jolín, Yuri. Sí, Y fue claro, bastante, ¿eh? Yo no tenía yo conciencia cuando me hice el curso de que iba a volver y iba a ser literalmente uno de 4 en toda España que se habían hecho este curso. Y bueno, pues ahí ya, claro, empezamos conversaciones de qué hacer para empezar a promover esto, que es de ahí surge el germen de luego el máster y claro. todas estas cosas que ahora ya están construidas y hechas. ¿Qué sientes cuando dices que ahora ya están construidas y hechas? Cuando lo miras, 2013, Yuri, lo miras. mm, O que sea, yo me emociono. se me mezcla sensación como de que me voy haciendo mayor, ¿no? Me viene como la típica frase de esto antes era todo campo y este tipo de frases que decían los padres. Ahora, no, ahora lo que más me llega es orgullo, o sea, que, que ya son cientos de alumnos que han pasado por el máster, que vas acumulando números de año en año y ostras, pues pasar de ser 4 a que de repente estemos cientos de personas ya en Madrid que están pululando con una formación básica de TFE, a mí me parece maravilloso, vamos.
y que vemos, vamos, yo personalmente veo que la gente ha ido también sumándose al carro, mi mujer que luego se sumó, otros compañeros, vamos, ahora somos muchos más supervisores de lo que antes podíamos imaginar que íbamos a llegar a ser. O sea, vamos, para mí es mucho orgullo y mucha alegría de ver que esto se expande y que no se va a morir de alguna manera y va a desaparecer de aquí, sino que eso, estamos irrumpiendo cada vez con más fuerza. Qué bien, qué bien. Ahora, ahora hablamos un poquito de esta parte, cuando Carlota nos cuentes cómo fue para ti, hablamos un poco de por qué se conoce aún tan poco la TFE. ¿Vale? Y primero, Carlota, ¿cómo fue para ti? Ya lo contaste en otro vídeo, pero toca repetir para quien no lo haya visto. ¿Cómo fue? Encantada porque repetirlo me da la oportunidad de honrarlo de nuevo, así que yo encantada. Pues yo salí de la carrera en 2000, yo creo que en 2014. Y algo ya en la carrera me había picado, así como el gusanillo, porque yo en aquellos entonces empecé a meditar y en esas meditaciones trabajamos con emociones. Y algo dentro de mí decía, pero vamos a ver, ¿cómo yo puedo estar meditando y mirar emociones y en la carrera no me han hablado prácticamente de nada? ¿Qué está pasando? O sea, esto no puede ser. Entonces llegó mi gran decisión, que es ¿qué máster elijo? ¿Qué hago después de la carrera? Y bueno, me informaron por desgracia que estaba obligada, entre comillas, a tener que hacer el máster general sanitario, porque si no, no se podía. Justo fue ese año de cambio. Entonces, bueno, pues dije, venga, pues hay que. Y yo miré universidades, pero es que me negaba en rotundo a repetir de nuevo lo mismo. Y algo dentro de mí no hacía más que mirar cosas de Gestalt, mirar cosas de emociones, leer a Jung, leer a Rogers. Y entonces algo dentro me estaba diciendo, si vas a hacerte un máster general sanitario en lo que vas a repetir otra vez lo mismo, igual hasta no lo acabas. Entonces miraba y de repente vino Comillas, vino la Universidad Pontificia Comillas con su máster general sanitario y yo veía las asignaturas y decía, wow, sistémico, wow, psicoanálisis, wow, esto no sé de qué es, pero pone emociones. Algo me gusta. Entonces dije, bueno, pues este es el sitio. Y me fui sin mucha esperanza, pensando que luego me iba a tener que ir a otro sitio a formar. Y bueno, pues me acuerdo que había que elegir prácticas en primero de carrera. Y un centro me llamó la atención y siendo honesta me llamó la atención porque estaba muy cerca de mi casa. Pero la vida es la vida, sí. es así. Milagro. Era el que más cerca de mi casa estaba. Entonces yo lo eché. Con cuánta suerte que me lo dieron. Y yo recuerdo de ir allí mi primer día, toda nerviosita, de decir, ay madre mía, ¿qué es? ¿Dónde voy? Y el primer día me lo encontré a él. Y allí tuve la oportunidad de verle hacer terapia focalizada en la emoción. Y me quedé tan impactada, también de él, pero sobre todo de la terapia. Tú ya fuiste después. Claro. De esa manera tan bella de hacer terapia y a la vez tan organizada y a la vez yendo a donde tenían que ir y a la vez que dije, es esto, es por aquí, es por aquí. Y ver unas transformaciones emocionales tan potentes que algo dentro de mí dijo, es que es aquí, es que es por aquí, es que donde, también el punto, ¿no? De dónde me veo yo siendo terapeuta, es que yo me veo aquí, yo me veo poniendo el corazón abierto de par en par delante del paciente para sostener lo que haya que sostener. Y esto también la carrera me lo habían censurado.
no, ciñete, no. Entonces, es que se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Y bueno, pues seguí mi caminito, llegó segundo. El segundo tuve la oportunidad de ver a Rafa hacer terapia e incluso hacerla con él. Y fue como decir, bueno, vale, pues es que ya no puedo negarme a la evidencia de que este es mi camino. Y justo fue el primer año del máster que abrieron en terapia focalizada en la emoción. Y allí que me metí, éramos 12 locos, yo creo. Y hice el máster y me cambió la vida. Absolutamente, me cambió la vida a todos los niveles, porque entré en contacto conmigo misma y con mi dolor. Y algo se transformó. Y acabó el máster y dije, ¿y ahora qué? Yo no me puedo quedar así. Yo necesito más de esto. Entonces, pues a lo loco, porque yo además en aquellos entonces mi nivel de inglés era con el que sales de bachillerato de mi época, no del de ahora. Pero dije, es que me da igual, ¿dónde es el nivel 1 de TFE? Porque antes no salías con él. ¿Dónde está el nivel 1? ¿Dónde está? El nivel 1 me vino a España, gracias a Dios, traducido, que fue la primera vez que Greenberg vino aquí a España. Pero dije, ¿y más? Y me fui al 2 y me fui a Beethoven a hacer el 2. Y a partir de ahí dije, por aquí. Y he ido de punta a punta a formarme durante años para hacerme los niveles, para hacer formaciones específicas, porque era por aquí y porque yo quería ser como esos dos terapeutas que al inicio de despertar en esto, pues admiré tantísimo. Así que, pues eso fue, así fue. Muchísimas gracias, Carlota. Sabes que a mí me interesa mucho esta parte dentro del directorio, está por todos los sitios el concepto del lifelong learning, de la vida aprendiendo. Y a mí me interesa, me parece que es una riqueza podernos contar cómo han ido ocurriendo esos golpes de intuición. Ya lo hablábamos en el otro vídeo, cómo algo te va diciendo que sí que es por aquí. Me sonreía, Carlota, me sonreía cuando hablabas, porque cuando yo fui alumna del máster de TFE, me pasó una cosa que era que en las cenas de amigos, en cuanto me tomaba una copilla de vino, lloraba, ¿vale? Pero yo creo que era de que o sea, no era de tristeza, era de felicidad, era como, por fin, yo creo que mi sistema nervioso por fin estaba empezando a soltar todo el apretamiento de tanta emoción que siendo psicóloga yo en ningún modelo había encontrado el espacio de qué hago con esto, cómo lo uso a favor de la conexión, cómo lo vuelvo un instrumento, casi era algo a tener bajo control, ¿no? Entonces, creo que solté, no sé explicar, o sea, como una olla express que suelta presión, o sea, yo creo que en cada cena me tomaba la copilla de vino y era como, pero desde un sitio de gracias Dios mío por haber encontrado esto y quiero honrar comillas. Creo que es una universidad especial. Cada uno hablará de la suya con todo el cariño, porque son cosas que llevamos todas las personas en el corazón, ¿no? Nuestras entidades, pero quiero honrar comillas y el valor de darle el espacio a la TFE, al máster y el alma que hay en la universidad, porque creo que es una universidad en la que esto cabe. En otras a lo mejor no sé si hubiera cabido. Así que le quiero dar un lugar. ¿Por qué? Bueno, esto os lo conté el día que preparábamos la entrevista, que hice una búsqueda en Google de mejores modelos para trabajar la emoción y con partes del self, ¿no? Para trabajar más con partes de la experiencia y partes del self y trabajar profundo con la emoción. Y la IA me devolvió 4 opciones y ninguna era la TFE, ¿vale? Me devolvió terapia de esquemas, me devolvió Gestalt, estados del ego, un montón de cosas, incluso algunas exóticas para mí. Todo menos TFE. Porque a mí me lo pregunta mucha gente que se va formando con nosotros en TAEI o que se va acercando a la TFE. Hay una pregunta que me llega muy a menudo que es, ¿esto por qué no se conoce más? Gente desde el Instituto de Latinoamérica
que llevan Teresa y Micaela, gente que va a estudiar allí desde España. Ahora ya tenemos la opción de nuestro nivel 1, ¿no? Que ahora hablaremos, pero durante mucho tiempo se iba gente para allá, ¿vale? Entonces es como, ¿cómo no se conoce esto más? Y cuando la gente pasa por la TFE dices que es la bomba, ¿por qué no se conoce hasta en la sopa? ¿Por qué? Yuri, ¿por qué no Ah, aprietes los voy a, labios? voy a responder yo más porque como soy el más antiguo, claro, tengo más perspectiva con esto, ¿no? O sea, yo creo que la principal barrera al principio ha sido básicamente el idioma. O sea, hace mi generación y anteriores el inglés no se nos daba bien y no, en España no había un buen nivel de inglés. Ahora, las generaciones de ahora son muy buenas hablando inglés. Se nota una diferencia brutal. Sí. Pero en aquel momento no. Y esto al final surge en habla inglesa en Canadá, que tampoco, ¿no? Que Sí, es sí, como no, no en Londres, no en, no en ¿no? Irlanda, no, Canadá. Exacto, sí, no es en Nueva York con todas las cámaras del mundo apuntando ahí, ¿no? Es en Canadá y entonces estaba todo en inglés. Eso es una barrera importantísima. Formarse fuera tiene el doble problema de que, claro, para irte a Canadá a formarte tienes que pagar un avión, un hotel, etcétera, y las formaciones fuera de España de general suelen ser bastante más caras de lo que cobramos aquí en España habitualmente o países como Portugal y demás, suele ser mucho más barato que lo que hay fuera. De hecho, nuestro nivel 1 es infinitamente más barato que lo que es el nivel 1 cuando yo lo pagué en su día. O sea, lo cual es una barrera importantísima. Todo esto luego le sumamos, claro, terapias humanistas, contexto España, yo creo que no estaban o han tenido una mala reputación asociada durante mucho tiempo, estaban fuera de las universidades, había muchas personas que lo veían con un poco con ojos escépticos de si esto era realmente pues algo que científicamente se podía sostener o no. Entonces, bueno, toda esa información, pues, o sea, yo creo que ha jugado una gran barrera también para saltarla y que ha impedido que mucho llegara hasta aquí. De hecho, en España, a día de hoy, tenemos pocos libros traducidos. Hace unos años, cuando vosotras os estabais formando, había el libro de autoayuda de Greenberg, que es el más conocido hace unos años, por lo que se le conocía a Greenberg era por este libro, y luego había dos libros en español, uno sinceramente muy viejo y el otro estaba descatalogado. Entonces, bueno, es que no había ninguna facilidad de entrada, no la había. Incluso los formadores que había en otros países es que no hablaban español, eran sobre todo ingleses y demás. Entonces, la barrera de idioma yo diría que es la más grande que explica qué ha pasado aquí con todo esto. De hecho, tú y yo hemos estado horas y horas y horas y horas y horas subtitulando vídeos para supervisarnos. Claro, Porque claro, antes no había IA. Entonces nos hemos pegado horas parando, transcribiendo, y es que esto es... Claro, eso está hablando de supervisiones. Claro, tienes que buscarte un supervisor en otro idioma, sustitularlo en otra tarifa. a tarifa de precios de fuera, que también es más elevada. Carlota, por lo que ha contado, es un gran ejemplo del tema del idioma. Carlota se ha ido formando en la medida en que ha encontrado traductores, literalmente. Cuando en nivel 1 trajimos a Greenberg, en el Doven, si no recuerdo mal, te pusieron una traductora allí. O sea, al final la barrera era Sí. importante. Claro, además es que un curso de TFE no te vale con, venga, me entero un poquito del contexto. Es que cada palabra va cargada de significado y de intención. Y perder el matiz de un idioma nativo, no. O sea, lo que quiero decir, Yuri, es que no creo que para captar bien todo un nivel 1 de TFE te valga con un nivel, venga, intermedio que para viajar está bien. No, que te puedes perder la esencia del matiz crítico. Fíjate que cuando yo fui a hacer el curso, me encontré allí con dos chicas españolas que no son psicólogas, son el coaching y se dedican a temas del mundo de la educación. Y una no tenía idea de inglés y me cogió a mí por banda como traductor oficial.
y yo la iba traduciendo para que se enterara, pero precisamente como era una terapia emocional, de la parte emocional se entraba de todo. Y luego ya es la La teoría, la teoría, parte... claro. Claro, pero por lo menos la parte emocional sí la puedes captar, como si vieras ahora un vídeo de una sesión y le quitas el audio, muchas veces sí sigues Sí, más o menos sí. qué puede estar pasando por lo que ves de relaciones emocionales. Pero es cierto que, bueno, o sea, la barrera del idioma es importantísima y luego también es cierto que esto, claro, hace 10 años, 15, no había una estructura organizativa en TFE. Esto ha sido una asociación que se construyó, creo que es como en 2014-2015. Y desde ahí ya tenemos una asociación internacional que ha empezado a estandarizar cuáles son los pasos para formarte, entonces todo se ha ido haciendo más fácil y más fácil. O sea, yo siento que Rafa, Ciro y yo en este nivel hemos sido como los hermanos mayores que se llevan todo lo malo de los padres y luego los hermanos pequeños ya como que lo tienen más fácil con las normas, ¿no? Pues Carlota y Carlota, yo, claro, vosotras ya habéis tenido un plan definido de sí. qué querríais, si queréis llegar a ser trainers como nosotros, pues qué hay que hacer, paso a paso. Cuando yo empecé, no había nada de esto, había que montarlo. Claro, yo sí recuerdo, Yuri, terminar el máster, que yo lo hice cuando fue en 2016-2017, y todavía percibir mucha opacidad en qué viene ahora, cuál es el siguiente paso, dónde están los recursos, o sea, porque incluso buscar un supervisor era un poco aventura. Entonces yo creo que ahí el trabajo que eso es importante decirlo para las personas que hablamos español como lengua nativa, el trabajo que se ha hecho desde el Instituto de Latinoamérica, que creo que hicieron una cosa muy bien, que es diseñar un itinerario en el que ya no te suelto hasta que ya eres nivel C. O sea, te empiezas y te estoy poniendo como el siguiente peldaño de la escalera a disposición en cada instante. Y yo creo que ahí en España hemos tardado un pelín más, pero ahora gracias a la comunidad TFE pues ya está todo servido, ¿no? Es como Nest, Nest, Nest. Y eso motiva un montón, porque de empezar un camino que se me disipa ahí en un momento dado y digo, ¿y por dónde sigue ahora? A decir, ya veo el final. Ahora depende de mí hacer mi proceso, ¿no? Claro, Pero lo veo. Eso es claro, interesante. esto también, quiero decir, hablamos de problemas, yo diría, del pasado. O sea, yo creo que ahora el camino no es Ahora, opaco, yo súper creo que es claro. bastante claro y hablamos de las dificultades que tuvimos para Sí. encontrar supervisores, pero ahora, por ejemplo, aquí mismo Ahora en súper España fácil. hay una docena ya de supervisores Sí, sí, certificados que pueden certificar horas. Ahora el camino está muchísimo más claro. sí. Sí, sí. Ahora sí, y yo creo que eso impacta muchísimo. Impacta mucho porque, o sea, esto ya lo hemos comentado, otros modelos que yo creo que no son ni la mitad de potentes de psicoterapia, como tenían un camino muy clarito, yo creo que a muchos terapeutas se les hacía como, es fácil. Esa sensación es muy poderosa, la sensación, ok, es que lo puedo hasta estimar en horas de aquí a los próximos 3 años. Sí, eso da mucha tranquilidad y a la Sí, gente le orienta y le anima a seguir, exacto. Y sí, cuando no, pues sí, a lo largo de los años he visto gente que se apuntaba cuando venía a Greenberg a nivel 1, pero luego, claro, ¿dónde hago el nivel 2? No sé español, no tengo supervisores y se total. van quedando como por el camino pues porque hay demasiadas barreras que saltar. Y ahora, afortunadamente, yo creo que ya el camino está bastante llanito, que no quiere decir que hayamos bajado para nada el nivel de calidad a la hora de formación. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que ahora tienes supervisores, tienes dónde formarte, hay un camino definido de qué horas necesitas para llegar a este nivel y eso es, vamos, yo creo que da mucha tranquilidad. Sí. Sí. Los recursos disponibles a mano, fácil. Fácil, claro. Yo creo que eso es importante y ahí nosotros también con el directorio intentando pues que esa búsqueda sea como mucho más sencilla. La comunidad TFE España también, que estamos en breve ya con web y todo, también poniendo accesibles recursos, todo cada vez más fácil, que yo estoy muy obsesionada con eso, con que sea fácil. Qué bien. ¿Y qué nos contáis de vuestro nivel uno? ¿Qué nos contáis de vuestro nivel uno, de la apuesta que hace Karuna, de cómo Karuna entiende, dentro de que hay que ajustarse a unos estándares, que eso lo entiendo, luego es tan personal lo que te transmite cada profe.
Yo creo que marca tanto, ¿no? ¿A quién es esa primera persona, Carlota, que ves en acción y dices, es que ya no sé dónde empieza la persona y el modelo, pero todo el pack, wow, me ha robado el corazón. ¿Cuál es la propuesta? Empezamos así de general, ¿no? Que nos contéis algo de todo este proceso de creación del nivel uno. ¿En qué le habéis puesto especial foco? Pues yo creo que el foco de base, como yo creo que todo en Karuna, es desde dónde lo hacemos. Y lo hacemos desde el corazón. Desde el corazón, desde la sensibilidad de estar disponible para cada uno de los alumnos, casi desde esa forma de estar, ¿no? De estar en el mundo, igual que estoy con un paciente, es casi como que ya fuese mío, ¿no? Ya no es que yo soy Carlota terapeuta, yo soy Carlota profe, yo soy Carlota, es que yo soy esto y Yuri es esto, entonces eh, lo damos desde aquí, desde sabemos que vas a adentrarte en un lugar desconocido, en un lugar que, bueno, que tiene sus complejidades y que a veces no es fácil y que alcanzar dominio y pericia pues exige tiempo y justo por eso estamos aquí contigo. Estamos tratando de que este camino sea amable, sea profundo, sea, sea a tu ritmo, Ujú. sin esas exigencias de entonces tengo que acabar esto y ya saber esto y ya saber esto otro, sino diciendo, bueno, estás aquí, vamos a empezar por donde estás y vamos a acompañarte en todo este proceso de ser terapeuta TFE. Que Así no son las técnicas solo. que no son, que no son las técnicas, que son las técnicas en cuanto a, es verdad, esto le da un boost increíble al proceso, al cambio, pero que es el ser terapeuta, es el estar terapeuta, es el cómo estoy con la persona que tengo delante, eso de base. Y luego también es cómo, el cómo yo soy capaz de entender lo que le está pasando a la persona de enfrente. Porque creo que esto es lo más potente que da la TFE, que te da este mapa increíble de aquí está pasando esto, aquí está pasando esto otro, y esto es lo que más ayuda a que pase el cambio. Porque si entiendes, si realmente interiorizas esto, ya puedes, es como cuando te sabes los pasos de baile, ya puedes bailar y puedes improvisar. Pues es esto, ¿no? Vamos a conocer bien el mapa y ya verás que cuando lo interiorices vas a poder bailar con él. Qué bonito, qué bonito. Luego os voy a preguntar qué es la TCE, porque estamos aquí hablando, pero antes de que lo contéis, Yuri, ¿qué habéis hecho de especial? Carlota ya ha dado su visión de qué lleva de especial el nivel uno de Karuna. ¿Tú qué dirías? O sea, yo creo que el reto con la terapia focalizada en emociones, que es un modelo que hace dos cosas muy difíciles, que es aunar la parte humanista, emocional, lo que un terapeuta vemos y nos parece mágico, con lo que es luego la cosa a veces árida de la ciencia, de la investigación, de hacer las cosas serias y no simplemente todo vale, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil de compaginar a la hora de enseñarlo, ¿no? Te voy a enseñar una manera que funciona, una manera que es el mejor camino y a la vez de una manera que tú no lo sientas como una cosa que constriñe, sino como una guía que te ayuda, una manera de hacerlo más eficazmente. Yo comparto con Carlota todo lo que ha dicho, creo que la principal herramienta que tenemos somos nosotros mismos y que entonces tenemos que pasarlo también por el propio terapeuta y tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo, tiene que dejarse mojar por ello, porque a nadar se aprende mojándose, ¿no? Entonces esto es exactamente lo mismo. Dentro de esto, Karuna. Karuna para mí es un sitio donde intentamos ser un poco un hogar cálido para la gente, para la psicología, para también nuestros terapeutas,
e intentamos que eso se traslade también a las personitas, en la manera de estar, en la manera de relacionarnos, en desde dónde lo hacemos. Eso es como yo lo nombraría, que a lo mejor ha quedado un poco abstracto porque no lo sé explicar con mejores palabras, pero es esta sensación de hacerlo cercano y cálido y que las terapias sean, por hacer una comparación, que no sean una terapia de habitación de hospital fría, sino una terapia de salón de tu casa, que estás en tu sofá, con tus cojines. Con tu Eso, té. esa es la, eso, con tu té. Esa es la sensación que queremos un poco transmitir. De hecho, si me permites, me ha venido una frase preciosa que ahí fue cuando realmente dije, vamos bien. Que fue un alumno, porque nosotros tenemos supervisión en nuestro centro, que había hecho una sesión, no le había salido muy bien la silla y entraba sonriendo de oreja a oreja. Y diciendo, bien. Y Carlota. le dije, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y dice, es que estoy feliz porque me he equivocado, pero me he dado cuenta de que no tengo miedo a equivocarme porque estoy en casa. Y esto fue el Enhorabuena, momento de decir, enhorabuena. vamos bien, Vais vamos bien. bien. Enhorabuena. Eso es, ese es el espíritu, sí. Está Bonito. permitido equivocarse, no pasa nada. Exacto. Qué bonito. Y mira, me encanta lo que decís, creo que es muy buena entrada, porque es verdad que puede haber gente viendo el vídeo que ya haya tenido alguna conexión con la TFE, y la TFE, y lo hablábamos preparando la entrevista, curiosamente algunos terapeutas les provoca un prejuicio inicial, que yo creo que luego cuando la conoces se disipa, pero un prejuicio inicial de que es directiva. Y es cierto que es directiva en proceso, no en contenido, pero es directiva en proceso. O sea, realmente el terapeuta propone y es directivo en muchos momentos al servicio de que el cliente pueda sí llevar adelante su proceso emocional. ¿Vale? Entonces, yo sí que he visto que algunos terapeutas se asustaban de esa parte, era como, ¿me vas a robar esa humanidad? Por eso me parece tan importante que estéis cuidando en toda vuestra intención y en vuestro cómo, que estéis cuidando el equilibrio entre esas dos partes y priorizando, porque es lo que a mí me llega, la humana. Claro, es que justo es la frase que decía antes, ¿no? Para bailar te hace falta saber los pasos. Claro, Pero la idea no no es que estás te... torpe, Carlota, en la pista de baile estás torpe y entonces no Claro, escuchas. y tienes que conocer tu cuerpo y tienes que conocer cómo funcionas. Pero una vez que eso lo tienes, de lo que se trata es de bailar con la música que suena y de bailar con lo que sientes con los pasos que ya sabes, pero con lo que sientes que está ahí presente. Entonces, creo que se trata de esto, se trata de aprenderte los pasos, de interiorizar el ritmo también, para luego poder bailar, para luego ser tú bailando. Me encanta lo que dices y creo que hay dos tipos de estructuras. Hay estructuras que son muy constrictoras, que nos hacen pensar dentro de la caja, que nos encasillan, que nos encorsetan. Y hay estructuras que liberan. Y yo tengo una experiencia de que gracias a la estructura de las tareas TFE, cuando la tienes absolutamente interiorizada, vuelas con unas libertades y con una creatividad y con una profundidad de conexión con los pacientes que es estratosférica. Pero creo que hay que pasar un desierto y me encanta vuestra propuesta porque quien vaya al desierto de Karuna va a llevar agua, va a llevar comida rica y sombrilla para el sol. O sea, quiere decir que eso estoy, vamos, 100%, vamos, por propia experiencia de que es el cuidado máximo. Oye, ¿os dignaríais a contarle al mundo qué es la terapia focalizada en la emoción? Ya que llevamos, perdónate que lo diga, una hora hablando de TFE, ¿qué es la TFE? ¿Qué es la terapia focalizada en la emoción? Hay otra técnica que se llama también TFE, la técnica de liberación emocional. Entonces, terapia focalizada en la emoción, ¿qué es? Perdonad el apuro, porque no es fácil de decir, pero ¿qué es? Dale, cariño.
Pues es una terapia que viene, a mí me gusta mucho, ¿no? Que viene de, de Papá Perls y Mamá Rogers, como ese matrimonio maravilloso que de alguna manera desembocó en esto, ¿no? Aparte de otras muchas más influencias. Y es una forma de hacer terapia en la que, como su propio nombre indica, la emoción es la base sobre la que trabajamos. Y es una terapia en la que entendemos el sufrimiento eh, como que viene de un sitio, Ujú. como que tú en algún momento aprendes a relacionarte contigo, aprendes a relacionarte con tus emociones, aprendes a relacionarte con los otros. Y estos aprendizajes a veces van muy bien y todo estupendo, y a veces, pues ahí es donde se hacen las heridas, ¿no? En cómo soy tratado, cómo aprendo a tratarme, cómo aprendo a manejarme con mis emociones, con mi mundo, con los otros, a cómo aprendo que es el mundo, a cómo aprendo que son los otros. Entonces, la TFE va ahí, va justo ahí, a donde se hizo esa herida, a donde más duele, para curarla, para primero decirla, estás aquí y esto duele y esto es Ese verdaderamente reconocimiento, doloroso. Carlota, que Exacto. Y, y una vez que hemos dicho, mira, esto aquí es donde más duele, aquí es donde tenemos que abrazar, empieza un camino de transformación emocional en el que activamos la emoción para poder transformarla. Porque es, bueno, hay toda una explicación técnica, porque cuando activas una emoción y accedes a los recuerdos anteriores, es la única manera de que luego se puedan consolidar memorias nuevas y formas nuevas de estar con esa emoción. Entonces, vamos ahí, activamos todo aquello que fue y traemos aquí al presente y lo empezamos a transformar en una emoción que sí sea una emoción que te permita vivir en el mundo bien, siendo tú, que no duela. Entonces, básicamente, esto, grosso modo, esto es la base de la TFE. mm, O sea, Amplía, ¿eh? amplía, amplía. Amplio. Vale. O sea, yo diría, o sea, es terapia humanista, comparte todos los principios humanistas que tiene nuestra terapia, pues las personas somos únicas. Decía Rogers que lo personal se vuelve universal, ¿no? Hay cosas que repetimos, que todos nos criticamos, que todos nos ponemos tristes cuando perdemos algo, sin embargo todos lo hacemos a nuestra manera y eso es único y especial. Asumimos otras cosas como que trabajamos con lo que está pasando en el presente, que no significa que no acabemos hablando de vuestros padres, porque al final de las heridas del presente tocaremos lo que está emocionalmente vivo. Si tenemos que llegar a ir al pasado, iremos a lo que está presente ahora desde el pasado. Y sobre todo yo creo que asume dos cosas. Uno, lo que ha dicho Carlota, que es básicamente las memorias, o sea, no podemos cambiar lo que ha pasado, podemos cambiar cómo te sientes con respecto a lo que ha pasado y que se guarde de esa manera. Y la segunda es, que yo creo que aquí es como parte de esta revolución que hablábamos de las emociones, se pueden usar emociones para cambiar emociones. Que eso es algo que en la carrera no nos enseñaban. Siempre nos han enseñado la curvita de la emoción, que a los 20 minutos se paraba, etcétera. Y esto es lo que dice, no, vamos a usar otra emoción y la cambiamos y entonces se va a transformar en una cosa nueva. Algo que paradójicamente yo creo que en la cultura muchas veces intuían, pero que en psicología ha tardado mucho en ponérsele nombre. Entonces, esto es lo que decía Carlota, ¿no? Vamos a ir a todas esas heridas que se nos van a quedando de aprendizajes vitales desde que muchas veces somos muy niños, que vamos aprendiendo cómo tratar nuestras emociones, cómo nos vemos y vamos a cambiarlo, porque las cosas pueden cambiar, no es vamos a controlar los síntomas, a paliarlos Pones para que parches. convivas con ello lo mejor que puedas, no, vamos a ser ambiciosos, o sea, vamos a cambiar. Que tienes ataques de ansiedad, vamos a intentar que no, el objetivo es que no vuelvas a tener ataques de ansiedad.
no es voy a ser feliz toda la vida. Eso no, las emociones siempre están, no son ni buenas ni malas. Habrá ansiedad, pero no ataques de ansiedad, no habrá tristeza, no depresiones, habrá enfado, no ataques de ira, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Pero porque vamos a la raíz y la sanamos. Totalmente. Y hay algo aquí, Yuri, mira, dos cosas que quiero añadir a lo que habéis dicho. Nosotros en TAEI formamos mucho a coaches para que trabajen focalizado en la emoción, en el contexto de coaching. Y hay un miedo en el aire, ¿vale? Y el miedo es que el coaching trabaja con el futuro, con el presente, no con el pasado. Y yo creo, y yo he visto, que eso lo hablé con Carlota, a muchos coaches, y desde aquí dirijo una voz a quien nos escuche pidiendo responsabilidad en este sentido. Yo he oído a muchos coaches denostar un poco la terapia porque la terapia va al pasado, desde la ignorancia de no comprender o no conocer que es que los esquemas emocionales del pasado se siguen activando en el presente. O sea, no vamos al pasado a remover al pasado, vamos al pasado aparentemente, ¿no? Con esa memoria episódica que decía Carlota, pero para activar emoción que en realidad son esquemas de emoción que es que están vivos hoy, mañana en la reunión de trabajo que tienes. Entonces, parece que vamos al pasado, pero con lo que estamos trabajando es con esquemas de emoción que no son adaptativos y que se siguen activando hoy, aunque tengan su origen en. Y yo creo Claro. que esto es importantísimo marcarlo porque la gente piensa que tiene que ir a remover dolores viejunos solo por el afán de remover y nada más lejos. Nada más lejos. O sea, Nada. aquí lo único que tocamos es lo que precisamente se remueve. Si sale algo es porque duele y necesita ser atendido y lo vamos a hacer reviviéndolo, aquí y ahora. O sea, si hablamos de un padre, de una madre, de la relación con ellos, lo que fuere, no es para dedicarnos sesiones y sesiones a analizar cada escena, cada recuerdo que tienes, es para vivirlo aquí y ahora. Y como aquí y ahora te está afectando. Totalmente. Claro, es que si papá, cuando eres pequeñito, te levantaba la voz y tú te congelabas de miedo, y ahora estás trabajando y tu jefe te levanta la voz y de repente te congelas de miedo y no puedes salir de ahí, no Ese es el jefe. esquema hay que cambiarlo. Es el Hay que esquema ayudar a que has cambiarlo. aprendido, a cómo reacciono yo ante la autoridad, a cómo reacciono yo, cómo he aprendido esto. Y esto en el lenguaje emocional no vale con decir, bueno, es mi jefe, diferencia lo de tu padre. No es esto. No es que No es entenderlo aquí, Yuri. exacto, no es que te falle la cabeza, no es que no tengas, no es que no hayas entendido algo, es que el lenguaje emocional para tu cuerpo es lo mismo. Y por eso tiene sentido traerlo aquí y ahora, trabajarlo y sanarlo. Porque aquí y ahora estás reaccionando a muchas cosas desde ese mismo esquema, desde ese mismo base, en vez de tu cuerpo no distingue. ¿Sí? Claro. Y por eso hay tantos pacientes que se frustran porque les dicen, no, tienes que darte cuenta de que tu jefe no es tu padre. Y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y es que no puedo, y es que no sé por qué no puedo, no lo estoy haciendo mal. Claro, corazón, es que por mucho que aquí lo sepas, tu cuerpo tiene que aprenderlo de nuevo, tiene que reaprender otra forma. Y tiene que ser escuchado en su propio idioma. O sea, Exacto. no es decirle, no es como decirle a alguien que está triste, bueno, pues deja de estar triste, ponte feliz, cosas de Sal al estas, cine, ¿no? vete al cine. No, claro, eso te puede ayudar en un momento dado. O sea, sí, lo Sí, sabemos. Si te vas al cine y te pones a escuchar música y te pones a bailar, vas a cambiar de estado emocional en ese momento. Pero no hablamos de eso, hablamos de heridas más profundas, que no vale con hacer estas trampas. Hay que tocarlas, escucharlas y sanarlas desde también su propio idioma, que implica hablar emociones. hay un tema con esto. Mira, yo desde nuestra unidad de salud mental directiva, que trabajamos mucho el tema de alto rendimiento corporativo desde TAI, yo siempre le digo a la gente que hackear puede funcionar. ¿Qué sería hackear, Yuri? Pues desde una técnica de respiración que entro en un estado de más claridad mental, que me pone en un estado más regulado y estoy más disponible para la reunión que me toca. Ok. Que aprendo unos trucos y anclo ciertos estados de seguridad y logro hablar en público con menos ansiedad. Ok,
estás hackeando, está genial porque te da recurso de afrontamiento. Pero hay un espacio que a veces perdemos y la gente no tenemos noción de de todo lo que puedo ganar si voy más allá del síntoma, que es desarrollo psicológico del bueno. O sea, no es la ansiedad de hablar en público se me puede quitar de muchas maneras, pero si entramos a esos esquemas de emoción que están debajo para transformarlos, de repente hay un adulto, más individuado, más potente ante los nuevos desafíos de la vida. Y, me quité el hablar en público, que era una gran molestia, pero es que aparte hay otro yo. Ha emergido otra experiencia de mí en el mundo. ¿Quién soy? ¿Desde qué esquemas me organizo? Yo creo que esa parte no la hablamos lo suficiente. O sea, todo el diálogo sobre psicología está tan centrado en el síntoma que no hablamos de la herramienta que es de desarrollo psicológico para... Claro, en mi caso a mí me tocan los líderes. Tú tienes que liderar a 20 personas. Tu menor problema es que tienes ansiedad para hablar en público. O sea, te incomodará, pero es el menor de tus desafíos. De hecho, si me permites, o sea, yo también creo que la gente cuando va a terapia va un poco desde el síntoma. O sea, muchas veces el paciente lo que te pide es quítame esto, ¿no? Quítame esto. Y es comprensible, o sea, las personas estamos un poco diseñadas también para evitar sufrir, o sea, claro que quieren y piden quítame esto cuanto antes. Pero hay un punto donde yo a veces les propongo como ser más ambiciosos. Y si en vez de tratarte mal te tratarás bien, y si, ¿no? Como eso, ¿no? Sí. Estabas diciendo, el miedo a hablar en público. Y si esa vocecita, ese pepito grillo, diablillo, que te está metiendo caña, si en vez de decirte eso, te estuviera animando como si fuera tu mejor amigo, te comerías el mundo. Y yo creo que eso es posible. Y yo creo que a mucha gente le cuesta creer que eso es realmente posible. Y incluso diría que a muchos terapeutas les cuesta a veces imaginarse que esto de verdad se pueda llegar a alcanzar, y nos quedamos como una especie a veces de terapias paliativas de vamos a parar el síntoma, a reducirlo, tienes la parte que te habla mal, entonces intenta hablarte bien, como para contraponerlo, en vez de intentar, pues eso, transformar el problema de origen y empezar a llevarte bien contigo. Y que si lo piensas, intuitivamente suena muy bien. Realmente tiene Suena sentido. muy esperanzador, Yuri. Suena profundamente esperanzador. Y creo que hay algo ahí súper interesante en esta parte, como, no sé cómo decirlo, como de ayudar también a los terapeutas a desafiarse en esos límites de eficacia que percibimos muchas veces. Yo creo, o sea, a mí una de las cosas que más me ha regalado la TFE, o sea, me ha regalado muchas, ¿vale? Me ha regalado otra forma de conexión con los clientes. Es decir, lo que yo me llevo es infinitamente más bello. Voy a ser egoísta. Me ha regalado una sensación de efectividad, de eficacia, que yo me doy cuenta de cómo antes convivía con una sensación de límite de efectividad. Es decir, yo misma notaba que faltaba algo, eso no me hacía precisamente sentir mejor como terapeuta, era más bien un motivo pues, de cierta ansiedad, estrés, y que también el terapeuta se lo puede sacudir de encima. Si ambiciona algo más, como tú bien propones, o sea, es que para el terapeuta también te quitas de encima, se abre otro mundo de posibilidad. No sé si me he explicado, me he liado mucho, pero se abre otro mundo de posibilidad, de experiencia de mí, conmigo, con mis pacientes en terapia, cada día de mi profesión. Sí, sí, o sea, yo lo que he notado en mí, pero también en personas que vienen a Karuna, que se están formando como terapeutas, es que vienen a lo mejor de estar en sus trabajos y de sentirse quemados, porque claro, cuando tú estás haciendo terapia sin estar haciendo TFE, estás haciendo un sobreesfuerzo porque tu cuerpo está resonando con el otro, sí o sí.
Entonces estás haciendo un sobreesfuerzo por regularte, por tal, por hacer esto, aplicar lo otro. Entonces, cuando de repente alguien aprende TFE, dice, claro, es que ahora simplemente pues estoy con la persona desde quién soy yo, sin miedo, y ya y, y sé el punto de partida, sé el punto de llegada y sé que vamos a llegar, que esto es posible. Y sé cómo. Y esto de repente quita un peso porque vas a trabajar de otra manera. Vas a encontrarte con personas, no vas a hacer X tareas o X, eh, o X soluciones también. No, vas a encontrarte con una persona y a decir, bueno, pues vamos juntos. Yo estoy obsesionada, Carlota, con un concepto que es descansar despierto. Estoy obsesionada con esa idea de decir, ¿qué me puedo inventar? ¿O qué inventos hay para lograr estar en lo que hago cada día con el mayor nivel de descanso, fluidez? Porque pobrecita de la persona que solo descanse cuando cae a la cama por la noche. O el sábado después de comer, el rato, ¿entendéis? O sea, el descansar despiertos. ¿Cómo generar experiencias de conexión en cada cosa que hacemos que nos den mucha más energía emocional de la que nos requieren? O sea, que te chuten mucho más de lo que te piden. Yo estoy obsesionadita con esa idea. Y creo que la TFE permite a los terapeutas vivir descansados. Sí, sí. Creo que hay algo ahí poderoso que está poco hablado de esto que tú traías ahora. Bueno, vamos a contarle a la gente. Imaginaros que a mí me pica el gusanillo y después de escuchar esto digo, ay, que me he picado, que quiero estudiar TFE, que soy terapeuta o psicólogo, coach, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Y sobre todo, porque en este sentido ambos representáis también al máster y creo que el máster tiene una oferta que es muy pertinente para terapeutas que están en un momento vital. Mientras que el nivel 1 que traéis es más pertinente para otro momento vital y otro perfil, a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tengo y cuál sería la mejor para mí en función de mi circunstancia? ¿Voy yo o le das tú? O sea, yo creo que, como bien dices, el máster es la opción, yo creo que es la opción más completa. También, al ser más completa, es más exigente en tiempos, dinero y demás. Entonces, esto es para un perfil, sobre todo de un alumno que sale recién del general sanitario o de la carrera, algo similar, en el sentido de que tienes disponibilidad de tiempo, porque te exige, hay clases, hay horarios de prácticas y dura un año. Entonces, no es el perfil, o sea, podría serlo, pero a un profesional ya que lleva años trabajando, que tiene su cartera de clientes, le va a costar generar esa disponibilidad para atender esto, además como se merece. No por tanto la carga laboral de trabajos para casa, sino más de que puedas implicarte emocionalmente en esto y demás. Pero como formación es la más completa con diferencia. Tanto te dan todo lo que necesitas saber de TFE, con unas prácticas donde te permite interiorizarlo a lo largo de un año con un supervisor TFE, o sea, esto es un lujazo. Y luego el gran lujo añadido de tener otros modelos de terapia que están dentro del máster también, que también te van a complementar, te van a ayudar. Quiero decir, a mí me parece, vamos, es el máster que a mí me hubiera encantado hacer, siendo honestos. Yo lo hice, Yuri, claro, yo fui alumna del máster y lo hice a ver si, creo que lo hice con 38 años. Pero claro, ¿qué supuso para mí, Yuri? Un año de bajar el nivel de trabajo profesional, tenía mis ahorros, me lo pude permitir, pero desde luego fue, en el momento no había otra cosa disponible y fue la elección maravillosa, pero yo venía a hacer 4 máster de clínica previos, entonces era como... pero sin embargo, para un terapeuta que esté empezando, yo es que diría que es el sitio. Sí, Sí. y como tú bien decías con tu ejemplo, no es que sea imposible, por poder se Si puede. puede. Y es Pero más, es verdad que el nivel de sacrificio que hay que hacer de laboral y personal, pues ya cuando tienes
una cartera de clientes, cuando ya tienes tu familia con hijos y demás, de repente se hace muy cuesta arriba. O sea, si yo tuviera que pensar en hacer una formación de este estilo, no podría a día de hoy, pero por horas, me falta tiempo. Pero dentro de esto, pues qué mejor manera que aprenderlo que durante un año con tus prácticas. O sea, es un lujazo. Sí. Y además todos los profesores son terapeutas de altísima calidad, súper cercanos. O sea, son personas que realmente, ¿cómo se diría en español? Que no me sale la palabra, pero como que representan y tienen interiorizados la forma de ser de ese modelo de terapia que estén dando. Que lo encarnan, Yuri, lo Sí. encarnan muchísimo, y yo como alumna puedo decir, y lo sabéis, que es un máster, yo lo tengo en mi corazón, vamos, lo repetiría, pero claro, es una inversión fíjate, yo te diría, para mí lo más duro fue tiempo, por mi momento vital. Sí. Claro, eso es donde yo siento que está el mayor gasto, ¿no? En tiempo. Realmente tienes ahí que hacer una inversión de tiempo importante. Y obviamente se puede hacer en varios años y demás, pero bueno, al final le implica, me tengo que adaptar mi horario, tengo que soltar cosas para hacer esto, ¿no? Y tiene una dificultad añadida cuando ya tienes una cartera de clientes y ya estás trabajando. Esa es la complicación principal. Luego, afortunadamente, hay más maneras. Ahora ya por fin que ya somos trainers, que puede haber trainers en España y demás, que hasta hace muy poquito no había, pues se abre la posibilidad de hacer niveles 1 y 2 aquí en España. Para tener un nivel de formación básico haría falta el nivel 1, el nivel 2 y unas pequeñas horas de supervisión. Y un nivel 1, un nivel 2 son aproximadamente el mínimo, creo que son 4 días. Entonces, eso es mucho más manejable en tiempo. Y nosotros, como lo hemos planteado, son cursos de fin de semana. Pues vamos a lanzar como 2 modalidades. Una, un sábado al mes para terapeutas estresados, lo vamos a llamar así, ¿no? Como en el sentido de terapeutas que estresados, pues en realidad es que todos estamos estresados, ¿no? Pues uno ya con su vida, pues un sábado al mes es asequible, puedo permitirme eso, ¿vale? Y luego el formato un poquito más intensivo, que son 2 fines de semana en julio, con la idea de, pues hay terapeutas con así, presiento que van a decir, pues a lo largo del año me cuesta, julio, que es un mes donde los pacientes empiezan a bajar, pues los primeros fines de semana me hago un curso y la segunda quincena ya me voy de vacaciones. Entonces, está un poco pensada con esas ideas. Y Sí, luego, sí, claro, es buena lógica, porque es verdad que hay un descenso muy, muy llamativo del trabajo. Sí, y entonces, bueno, yo creo que muchos psicólogos directamente aprovechan segunda quincena y ya se van de vacaciones. Pues la idea es eso, aprovechar un poquito ese julio tontorrón que no trabajas tanto y te haces un cursito de un par de fines de semana y ves si te gusta. Y un sábado y un domingo, 2 fines de semana, pues ya está. Y que incluso si eres de fuera de Madrid, ¿no? O sea, es más amable venir 2 veces, que ya sabes que son 2 veces y ya está, y que estar pensando, pues tengo que venir 4 veces aquí y demás, pues esto es en 2 fines de semana te da tiempo a conocer la ciudad y hacer el nivel 1. Absolutamente, absolutamente. Bueno, nuestra idea es, vamos a empezar lanzando niveles 1 y a medida que vayamos notando que hay masa crítica para hacer un nivel 2, pues vamos a ir proponiendo el nivel 2. Vamos a hacer un poquito así. Entonces, pues ahora estamos empezando vamos a ofertar este año un par de niveles 1 y vamos a ver qué masa de gente vamos teniendo, y la idea es que el año que viene podamos ofrecer un 2. Claro, y de manera natural os lo va a pedir el grupo, porque, o sea, si hay algo que tiene la TFE es que la gente quiere más. Claro. Sí, lo prueba y quiere más. Claro, mirad, por ayudar a quien esté como en una toma de decisiones más global, yo creo que está máster, que si estás en cierto momento donde aún estás construyendo tu identidad psicoterapéutica, todavía eres un terapeuta en construcción, por favor, el máster te va a dar, yo creo, un suelo, unos cimientos que son muy esenciales, porque yo creo que el máster de verdad educa terapeutas humanistas. O sea, no sé si la palabra es educar, construye, florece toda la parte humanista, y claro, es un proceso que no tiene nada que ver, es un año. Si ya sientes que estás construido en tus cimientos,
pues está esta posibilidad de hacerlo los niveles 1 y 2. Hay una opción online que es el Instituto de Terapia Focalizada de la Emoción de Latinoamérica, que ha estado dando un servicio muy bueno mucho tiempo. De hecho, muchos terapeutas españoles se apuntaban allí, pero claro, con la penalización de la diferencia horaria y online. Creo que Karuna trae algo que menos mal que ya hacía falta, que es esta propuesta presencial, amorosa, pensada con cariño para terapeutas estresados y para terapeutas en periodo prevacacional. Están también por ahí Pepe con Árbol de Ser, que están también preparando su propuesta y lo quiero nombrar porque, jolín, a veces uno por fechas, no me encaja esto, no me encaja lo Claro, otro. No sé qué. Entonces, claro. que empieza a haber más respuesta y más ajustada a cualquier tipo de circunstancia vital y necesidad. Y de lo que tengo certeza es de que la propuesta presencial vuestra, hecha para gente que está en activo, terapeutas que están trabajando, muy pensada para quien está ya con su cartera de clientes, creo que de verdad cubre un espacio que no había. Nosotros en TAEI hacemos formación online en fin de semana, pero va dirigida como a otro punto, ¿vale? A otro punto, a quien está ya en otro proceso, pero este nivel 1 y nivel 2 de verdad que hacía falta. Sí, De sí. verdad, Sí, sí, ¿verdad, Carlota? O sea, porque la gente está hambrienta de algo presencial también. O sea, es que hay cosas que no podemos engañar, que lo que ocurre en presencial pues tiene otra vibra. Sí. Sí, yo creo que justo este modelo se saborea más presencial. Hombre, Que no es que online no se pueda ni mucho menos, que se sí. puede hacer perfectamente, pero se agradece que haya opción presencial y ahora la tenemos en Karuna y en Árbol de Ser, claro. Sí, para mucha gente creo, Yuri, que va a ser la respuesta, va a ser el por fin, ¿vale? Ojalá. Y Ojalá. ahí yo espero que en algún momento también entrevistemos a Pepe para también dar a ver pues más opciones, que es lo que necesitamos, que se animen más terapeutas a venir para acá. Claro, y que te encaja Claro. el nivel 1 por fechas aquí, el nivel 2 por fechas Sí. aquí. Claro, esto es, ¿no? Esto se extienda, Carlota. Estamos aquí todos para esto. Y para que esto crezca. está la Comunidad de España, que puede ser un sitio donde apuntarse para bichear, donde se anuncian cursos como estos que vamos a anunciar también. Claro. Y bueno, si alguien está pensando en que me encajen fechas o no me encajen fechas, pues puede seguir los centros que hemos nombrado o meterse en la comunidad y estar un poco pendiente. Y hay distintas maneras de estar ahí Claro. presente, sí. Nosotros, Yuri, en el directorio de terapia focalizada en la emoción también vamos a visibilizar todo lo que esté activo y en movimiento, para que ya no haya el directorio es perfecto, claro, exactamente. Recomendación de Yuri López, bichear. Yuri, es que yo creo que la TFE hay que empezar a bichearla. Yo se lo diría a cualquier terapeuta, coach, cualquier profesional que esté de la ayuda o el acompañamiento, que ande buscando una forma de trabajar más profundo con la emoción, desde la intuición de que hay algo más que se puede hacer, yo le diría, bichea la TFE. Urgente. Y yo diría, añadido sobre eso, si te lo lees en libro, luego míralo a alguien que te lo enseñe y te lo muestre. Que en un libro a veces da una impresión diferente. Yo creo que da una impresión más árida de lo que es. Y mira que los libros insisten en presencia, empatía, hacen mucho énfasis en eso, pero no deja de ser un libro. Y yo creo que hay que verlo para saborearlo mejor. Entonces, lo digo porque alguno, imagino que verá todo esto y dirá, me bajo un libro de Amazon, como haríamos todos, y empieza a leérmelo a ver qué me parece. Yo aún así diría, si algo de esto te resuena, míralo, pruébalo, aunque luego te leas libros, pero pruébalo también. No te quedes solo en el libro, que yo creo que traslada una impresión no tan cercana como cuando damos un curso y ahí se nota. Y ahí lo puedes hacer desde Ecuador, Árbol de Ser o Karuna, vas a notar una diferencia tremenda con respecto a un libro. Gracias por decir esto, Yuri, porque efectivamente esto que has nombrado creo que puede ser, sin que sea la intención de nadie, una barrera de entrada. Es decir,
Sí, La Sí, literatura de TFE tiene una cosa que es un valor, que es tan rigurosa, está basada en tanta investigación que puede resultar árida y lo que encierra detrás es mágico humano. Yo os voy a poner en un apuro. ¿Podéis hacer alguna sesioncilla de puertas abiertas en Caruna? De decir, oye, pues mira, abrimos una tarde y que se ve online o como fuera, ¿no? De decir, que se vea cómo se siente, cómo se respira una sesión TCE, que quizá para mucha gente podría ser el chispazo que sintió Carlota de verlo en acción y decir, es que eso es lo que yo quiero hacer. A mí me pasó igual, Carlota. Yo vi a Ciro haciéndolo en los cursos que dio asociados a su tesis y yo es que creo que vi 12 minutos de una grabación de una sesión TFE y yo todavía no sabía qué explicarlo, pero yo tuve la misma sensación de es esto, sí, así que no sería ninguna tontería crear el espacio para que se viera en acción, porque quizás si tu primer contacto es con un libro no le hace justicia, sí, sí. no le hace justicia. pues cogemos el guante y le daremos una vuelta. Sí, Darle una sí vuelta, tenemos idea de hacer charlas más introductorias, claro, un poco que alguien pueda echar una mañanita con nosotros unas horas, claro. ver algún concepto básico, quizás ver algún vídeo de Greenberg y hacerse un poco una idea de qué va esta historia, porque yo también entiendo que, bueno, uno tiene que bichear, como hemos hablado, ¿no? Y ver Sí, qué se rasca. Pero sí, sí, sí. cogemos el guante, algo, Bueno, tendremos que planear algo, ¿verdad? Sí, 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 sí. las cosas terminan ocurriendo porque alguien las propone o porque alguien las demanda. Así que invito a cualquiera que nos vea a que escriba a Caruna y les diga, oye, eso que habéis dicho, ¿cuándo va a ¿Cuándo? ocurrir? Os doy una pregunta final, a lo mejor es redundante, pero es por si se os queda algo en el tintero, que es un tiempo final de decir, vended vuestro curso. O sea, sacad vuestro yo comercial ahí feroz, audaz. Vended vuestro curso. ¿Por Tenemos qué de se eso. tiene que ir por qué se tiene que ir quien se interese por la TFE? ¿Por qué se tiene que ir a Caruna? Pues yo creo que es por la sensación de hogar. Eso es lo primero. Porque tú cuando te vas a formar y te vas a formar en algo en el que obviamente tienes que pasar por ahí, tienes que probarlo, en el que vas a estar en un punto, vas a sentirte vulnerable porque estás aprendiendo una nueva forma de hacer terapia y probablemente tú ya tienes tu yo terapeuta, y de repente vas a empezar otra vez, vas a estar en el modo, eh, no sé si sé, otra vez. Y creo que Karuna, el mayor potencial que tiene es, esto es casa, Y que te esto es cuide, casa. la verdad, en el proceso, que te vamos a cuidar en el proceso. Sí, sí, no, no vamos a dejar que te sientas que este no es tu lugar o que te está costando más de la cuenta porque no te sientes a gusto. Y yo creo que este es nuestro mayor potencial. Y yo creo que hablamos desde terapeutas a terapeutas. Que eso yo creo que se agradece, que es una perspectiva, oye, aterrizada, que vamos a contarte lo que nos pasa con los pacientes, las dificultades, donde uno se suele atascar, ese tipo de situaciones, ¿no? Con la experiencia, pero también eso, ¿no? Con esa sensación de yo soy terapeuta y te lo voy a contar lo que yo hago y cómo lo vivo. Y luego hay una parte que a mí me sale con esto que decía Carlota de lo de hogar y demás, que a mí me sale como la palabra congruencia. O sea, yo creo que nosotros somos, ella y yo y todos los que estamos dentro de Caruna, pues igual que somos terapeutas con los pacientes y de alguna manera expresamos esa empatía, esa aceptación incondicional, también lo somos como formadoras, también lo somos como personitas. Entonces aquí vienes a aprender, nadie te va a exigir que nazcas aprendido, nadie te va a fustigar por hacer las cosas mal. Aquí vamos como con esta congruencia terapéutica de tú estás en tu dificultad y vamos a ver cómo te ayudamos a salir de ella. Y ahí pondremos la intención de ayudar. Luego lo conseguiremos o no y se verá cada caso, pero la intención, las ganas están. Sí. También es amable. O sea, el programa
aun siendo intensivo, es amable. Es un lugar, o sea, que queremos crear, o creamos, yo creo que ya en presente, un espacio en el que no se siente denso, sino que es, bueno, damos lo que hay que dar, trabajamos lo que hay que trabajar, pero con ligereza, que yo creo que eso también ayuda. Y Hombre, oye, que al final esto todos lo elegimos, en realidad lo elegimos desde las tripas. Entonces, si hay alguien oyendo esto que siente que lo de las emociones es importante y que esto algo le medio interesa, prueba, que hazte caso a ti mismo, que no te lo tenemos que vender, que solo te tienes que hacer caso. Sí, Y ya verás qué puertas se abren con esto y decidirás si es la tuya o no. Pero ya te digo yo que si sientes que las emociones son importantes, es es la probable que tuya. esté la tuya sí. y si no, estás cerquita. Yo puedo dar fe de todo porque he sido paciente de Yuri, alumna de Carlota y tú eres mi tutor de prácticas. O sea, vamos, os he vivido en todos los roles, y amiga, que gracias por la propuesta, que vamos, cualquiera que esté buscando que hable con vosotros, porque ya no me cabe duda que encuentra una TC transformadora, pero encuentra una casa, como bien decís. Así que gracias por todo. A ti. Gracias infinitas por permitirnos abrir más puertas al mundo y que la TFES se conozca más y más. Qué bien, Carlota. Tenemos trabajo, pero yo estoy muy esperanzada en que esto empieza como a tomar fuerza, la que merece. Gracias. A ti.